Bueno, nací eso en la calle Santa Susana, en el número 14, donde vive ahora es mi sobrino, José Alberto, exactamente. Y fui la más pequeña de 6 hermanos. Y era yo la más pequeña y me acuerdo muy bien cuando nací, porque de aquella época era muy gracioso. Decían a las niñas, no se les decía que estaba en la barriguita de la mamá, que va, eso es imposible. Entonces yo vine de París y me metieron venía en un baúl llena de algodones y por la mañana fueron, eso me lo contaba la madre de José Alberto, que tenía una imaginación, y entonces me cogieron, me sacaron de los algodones y de tal manera me lo metieron en la cabeza que yo me veo, o sea, me veo como nací y me sacaron de los algodones de ahí de la calle Santa Susana. Bueno, me eduqué en la escuela, mi madre ejercía de maestra, que de aquella era una novedad. O sea, el tener un marido abogado, aparte de que mi padre procedía de una familia que era rica, y que la mujer trabajase, era incomprensible de la época esa. Pero mi madre, bueno, eso le pasó igual a la mujer de Leopoldo Alas, que le mataron en la guerra, que también ejercía a la vez que mi madre, eran amigas y compañeras. Y era una cosa original eso. Entonces nosotros fuimos a la escuela pública, todos los hermanos, y yo me eduqué, bueno, en la escuela pública, pero mi madre me tuvo que echar de la escuela porque era alumna de ella. Y le faltaba el respeto porque me hacía como que era otra alumna. Y me levantaba, bueno, fue un inspector una vez y yo me levanté y no sé qué tontería dije. Entonces mi madre me mandó a lo que se llama hoy la gesta, que se llamaba la calle de Quintana, con una compañera de ella para que me educase. Y fui allí a la escuela, que tuve mucha suerte, tuve unos profesores estupendos, y de la escuela yo ya tenía un objetivo marcado, que era ser abogado. Era una cosa que parece ridículo, pero es así. Yo a los 7 años, o a los 6, veía a mi padre por el pasillo paseando, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y con las manos atrás. Y yo iba detrás de él imitándolo. Y decía mi madre, no le interrumpas, porque está preparando un asunto muy importante que tiene mañana. Y eso me quedó a mí en la cabeza, de tal manera que me obsesioné con lo de ser abogado, que parece una tontería, pero no lo es. Y yo me obsesioné desde niña de que iba a ser abogado. Y mi objetivo era eso, la escuela, el instituto, que nada más de la escuela se fue al instituto. En el instituto tuvimos suerte, era en aquella época de la posguerra, pero eran catedráticos todos, recientes, gente joven, y nos educaron muy bien. Y fui al instituto, y cuando terminé el bachiller, era un bachiller de 7 años, y al terminar se podía uno hacer maestro con unas asignaturas, era muy fácil. Entonces mi madre me dijo que antes de Derecho, que yo tenía que ser maestra para tener algo seguro en la vida, como a ella le valió. Y efectivamente. En la facultad había, en cada curso había una, en tercero había 2, en cuarto, cuando yo empecé, había una, y en el curso mío éramos 4, estábamos matriculados 4. De esas 4 solo terminamos la carrera 2. Eso era en aquella época. Terminamos la carrera solo 2. Y de esas 2 ocurrió lo siguiente, que una era muy estudiosa, que yo no era muy estudiosa, pero bueno, iba sacando adelante las asignaturas y tal. Y ella preparaba el trabajo de aquella época estaba mucho peor que ahora, porque ella hizo unas oposiciones al ayuntamiento, eso yo lo odiaba, verme en una oficina no era lo que yo quería. Yo desde el principio de la carrera, por eso conocí a tu padre, estaba en el SEU, porque en el SEU nos contrataban y nos daban 275 pesetas, que era mucho dinero de aquella. Y entonces yo me metí en el SEU y llevaba prensa y propaganda. Porque ahora lo pienso de mayor, a lo mejor de no ser abogado hubiera sido director de cine, porque me gusta mucho dirigir, o sea, era prensa y propaganda y eso consistía en dirigir
eso del TEU, era lo que llamábamos el TEU, que era de donde era tu padre, y entonces de ahí sacábamos los valores que valían, o sea, los probábamos y tal. Muy asesoradas, no era así alegremente, se hacía muy bien. Termino la carrera de Derecho y cuando termino la carrera de Derecho me encuentro que yo oposiciones a un sitio así ni hablar. Esto, ni tenía memoria bastante para prepararlo y no me gustaba, era una cosa que odiaba y la obsesión mía, porque yo era la obsesión instituto, facultad y veía enfrente la audiencia. Yo ese era el objetivo que tenía. Claro, ese objetivo así de momento era imposible, no había manera porque la matrícula era cara, mi madre me lo prohibió, me dijo que tenía que ser maestra antes para tener una cosa segura en la vida y que después que hiciera lo que quisiera. Y efectivamente, pero resulta que en el periódico leí una vez que anunciaban que había oposiciones auxiliares administrativos. Y esos auxiliares administrativos era una cosa que yo no sabía lo que eran sindicatos. Era el vertical, lo que se llamaba el vertical, que era de Falange. O sea que al principio teníamos que poner nacional sindicalista de Falange. Lo que pasa es que el vertical fue evolucionando y yo entré allí de auxiliar. Pero me enteré, nada más entrar, de que allí había unos señores que se llamaban letrados, que asesoraban a la gente y tal, y eso me sonó más a mi profesión, y fui, y había una plaza en Mieres, y la pedí, que vaya como una señorita, iba a ir a Mieres a asesorar a mineros, era imposible. Entonces me dieron el sindicato, no se me olvida cómo era, como de modistas, no me acuerdo cómo se llamaba, y el sindicato de comercio, que era más propio para una mujer y que quedaba en Oviedo. Bueno, yo lo acepté, y bueno, pero como letrado, o sea, ya era como letrado y eso, bueno, era asesorar, y ahí aprendí muchísimo. Y era una labor muy buena, como laboralista fenomenal, me formé muchísimo, porque además yo tenía mucha inquietud, además era demasiado decidida, porque pobres modistas a lo mejor no tenían a la gente asegurada y yo las denunciaba. Eso era tremendo, porque me cogían rabia porque decían, y me hacían la pelotilla la modista que tenía trabajadoras y no las tenía aseguradas les ponían una multa, y entonces yo eso lo denunciaba y era tremendo. Y después, pero enseguida quedó vacante el sindicato de sanitarias, que ese me gustó más. Y entonces me nombraron ya letrado de sanitarias y ahí trabajé muchísimo. Y era más profesional porque eran consultas de médicos, era más interesante todo. Y ahí fue cuando justo, yo creo que ya estaba en sanitaria, que fue cuando me matriculé de abogado. Ahora la historia de cómo me matriculé de abogado la tengo que contar. Mi hermano es procurador de los tribunales, Luis Vigil García. Mi cuñado, el padre de José Alberto, ejercía de abogado, era Ildefonso Martín Muela. Y resulta que no me echaron una mano de nada, al contrario. Decían, estás loca, vas a hacer ridículo, ¿cómo vas a ir ahí? Pero un amigo de familia, y además amigo mío, Cárcava, que ejercía de abogado, y de aquella época, no sé ahora si eso no existe, porque ahora es más un equipo de abogados los que abren despachos en común. Y de aquella época no, de aquella época era el abogado trabajaba en su casa él solo. Entonces yo se llamaba pasante y fui a pasar con Cárcava, que era encantador, me enseñaba. Pasar era muy complicado porque los sumarios, claro, eran así. Y el trabajo tuyo era hacer un extracto del sumario, que era muy complejo. Y eso te ayudaba, el abogado te explicaba cómo lo había que hacer y eso yo estuve casi un año con él. Y cuando fui que ya me matriculé de abogado porque yo ganaba dinero, porque era lo que tenía el vertical, se ganaba mucho dinero. Entonces, bueno, mucho dinero, en proporción, a mí me daba vergüenza porque las compañeras que estaban en el ayuntamiento ganaban muchísimo menos que yo y me daba vergüenza decir lo que yo ganaba porque
teníamos muchos chollos, era hacer convenios y eso te daban dinero. Si dabas una charla ibas a reuniones en Asturias y eso te valía. Entonces cuando me matriculé de abogado, pues entonces me hizo gracia porque mi hermano y mi cuñado estaban a mi lado y claro, me dieron ya importante con la toga puesta y entonces ya mi cuñado hizo de padrino y Cárcava se retiró, dice, es más propio que sea tu cuñado que no yo, tu padrino, para matricularme de abogado. Aquí en Asturias, que dicen, fui yo la primera en Oviedo fui la primera, pero en Asturias había dos hermanas que eran de Avilés, que no sé, que yo me aprovechaba de la toga de una que era pequeñina, tenía una toga pequeña y la ponía siempre, y era de Avilés. Y después había, me parece que se llamaba Manjón, una señora mayor de Gijón, que venía de vez en cuando, era muy cariñosa conmigo, me orientaba. En el colegio estaba abajo, esto es la audiencia, y abajo había una salita, y eso era el colegio, y ahí estaban las togas y todo. Yo creo que era eso, ¿eh? No me equivoco, ¿no? Y después nosotros subíamos a informar en los pisos de arriba porque yo trabajé muy poco en los juzgados, ¿eh? En los juzgados iba alguna cocina suelta de algún asunto particular y tal, pero normalmente yo estaba en el oficio de turno, ¿eh? Que de aquella, que esa es una anécdota muy buena, en el primer juicio que tuve, era un paisano, no sé de dónde, la Cuenca Minera o algo así, y entonces al marchar cogíamos dinero, lo que nos daban, y me dio 50 pesetas que las metí yo en un tarro de cristal, porque las tenía como un éxito, decir, esto es lo primero, dinero que gané yo ejerciendo de abogado. En la abogacía lo que vi, que era una labor como muy eficaz para ayudar se ayudaba mucho a la gente, se podía ayudar. O sea, tú veías, yo fui mucho a la cárcel, como era de turno de oficio, me tocaban, unos me decían, no me dejaban que quedase sola con ellos porque creían que me iba a maltratar o a rebanar, que va, eran respetuosísimos. Además, hay una anécdota curiosa, que a mí los hombres me respetaban mucho, paisanos fuertes, eso, uno de la cárcel, no se me olvida, además estaba no sé cuántos años allí, y resulta que ese señor, con un respeto tremendo y con mucho cariño, yo lo trataba muy bien y no tenía problema en absoluto. Iban cuando los traían de la cárcel, los llevaban dos guardias y los llevaban a un cuartín que hay arriba, en la audiencia arriba. Y me acuerdo que no entrase sola de ninguna manera, porque era muy peligroso. ¿Qué va? Dije yo, ni hablar. Yo entré sola y efectivamente aquel señor respetuosísimo y conmigo encantado, yo le preguntaba, quería saber todo para poder ayudarle después en la defensa. Porque yo trabajé, era en lo penal. Lo penal era lo más fácil. Mi padre era civilista, en eso no le heredé, porque lo penal era fácil y tuvimos muy buen profesor en la facultad también y me gustaba. O sea que lo que trabajé mucho en la audiencia era de lo penal todo. Y después, bueno, en temas laborales, eso ya me lo inventé yo en el sindicato de sanitarias, que había una ignorancia tremenda. Resulta que en sanitarias decían, no, es que no podemos reclamar. ¿Cómo que no pueden reclamar? Había que agotar la vía administrativa y seguido de la vía administrativa te podías ir a los tribunales. Y yo ganaba todos los asuntos en la vía administrativa, porque era muy fácil, porque como nadie había reclamado, y además eran cosas muy concretas, los médicos sabían lo que querían, lo que pedían, y yo agotaba la vía administrativa. Y me decían que era comunista, pero era por la inquietud social que tenía y por ayudar. Me gustaba, o sea, y resolvía los casos y eso me gustaba. Yo conocí compañeros de mi padre cuando subí a informar y me decían, María Luisa, imita a tu padre y baja pitando, porque para no tener que estar esperando, porque muchos subían y se enrollaban. Y lo interesante era decir, que es lo que noto yo ahora, un fallo tremendo en la gente, que es enrollarse, es hablar y hablar, hablar, y lo esencial no.
Entonces yo tenía que llevarlo muy concreto, preparado el asunto y decirlo en las menos palabras posibles, pero que me entendiese. Esto, bueno, fue una satisfacción relativa, pero es una anécdota simpática. Resulta que había mordido a un compañero y le arrancó el óvulo de la oreja. Y entonces yo, para defenderlo, dije que eso era, nada, le hizo una lastimadura pequeña, porque Grace de Mónaco de aquella estaba de moda. Grace de Mónaco, ¿sabéis quién era, no? La casada con él de Mónaco. Y entonces que le faltaba el óvulo de la oreja y que llegó a lo que llegó, a ser la primera artista y a hacer lo que llegó. Luego ese defecto, y eso me lo estimaron al hacer la sentencia. Y le rebajaron, bueno, un disparate de... Eso fue como una satisfacción, es ridícula, pero para mí muy grande. Después, ¿qué más? Déjame acordarme de otro. De otro era... Ese, sí, puede que me acuerde de alguno, pero bueno, tuve muchas satisfacciones, tuve buenas sentencias, pero la mejor anécdota de todas es así, si va ahora una abogadina joven, se parte de risa. Me parece que se llamaba Colmenero, que vino de fiscal, era fiscal en la audiencia, no penal, y nada más entrar, bueno, me saludó, y qué gusto tengo en saludar por primera vez aquí una mujer que es una flor que viene a adornar el estrado. No es como un chiste buenísimo. Me dio la risa a mí, porque lo vi. No, bueno, pero eso no quita para que después modificase las conclusiones, que la gente joven ahora hacen lo que yo, pero yo es porque soy vieja y hablo más. Pero las jóvenes pueden hablar muy poco, que lleven 4 cosas importantes preparadas, muy preparadas. Yo ese es el consejo que les daría, y que se dejasen de hablar. El tono de voz es importante, ¿eh? El tono de voz en la persona que habla y sobre todo en el ejercicio. Bueno, ahora no lo sé, porque es un barullo que no me aclaro, ¿eh? Además las chicas ahora trabajan mucho en los juzgados y esa labor yo la desconozco un poco, ¿eh? No, en los juzgados aprendí al final que me destinaron a una cosa que se llamaba el Fondo de Garantía Salarial, y entonces eso trabajé mucho ya en los juzgados, y era en toda Asturias, pero es otra labor, es distinta, ¿eh? El sentarte en la audiencia es un respeto, ¿eh? Hay muchas cosas que no me gustan, muchas, que noto como si no hay una preparación seria de los tribunales, es decir, que se hace, estos jueces que la mujer accedió a la judicatura y es muy difícil, ¿eh? Bueno, yo eso me acuerdo que me hicieron, no como ahora, era una entrevista que quedé horrorizada porque ponían que yo había dicho que la mujer era cuando no éramos jueces, ¿eh? Porque en mi época solo se podía ejercer de abogado, y yo ponía un ejemplo, podíamos ser catedráticos de universidad y podíamos ser embajadores y diplomacia, eso no estaba prohibido. Y yo no conocía a ninguna mujer catedrático de universidad, ni conocía a ninguna mujer que fuera embajadora o que fuera... ¿Entiendes, eh? De aquella, el resto lo teníamos todo prohibido, o sea, no se podía acceder a nada, claro, eso era un disparate. Quizá la formación mía era que leíamos unos libros que yo me quedaban muy grabados, de la diferencia que el hombre y la mujer no somos idénticos. Bueno, esto hoy día me lo oyen, es un disparate. Yo digo que el hombre y la mujer somos distintos. Hay una objetividad en ver las cosas, lo veis todo más de conjunto, y las mujeres somos más subjetivas, o sea, lo vemos que eso corresponde al físico también. Que somos más de mirar para adentro y coger cosas pequeñinas, y a lo mejor un detalle que a un hombre se le escapa, a una mujer no se nos escapa, que por ejemplo en el ejercicio de la profesión era importante. Un detalle, esa tontería de lo de Mónaco, eso a un hombre no se le ocurre,
Y mientras que a mí se me ocurrió, pero se me ocurrió por mi condición de mujer. Bueno, esto si me oyen ahora, eso me demandan, porque las mujeres ahora somos iguales que los hombres. Somos en lo de llegar a lo mismo que puede llegar un hombre, eso es verdad. Pero después en la mentalidad tendrían que retorcer, cambiarnos, ¿no? Yo cuando me jubilé tuve un disgusto horrible, que todas se ponían muy contentas y tuve la mala suerte de que ellas jubilaban a los 65 años y yo me veía en plena forma. Y yo estaba, ¿qué hago ahora? Digo, bueno, pues nada, ejercer de abogado, o sea, lo tenía claro. Pero de aquella ya empezaban los despachos de grupo, o sea, despacho de abogados. Y yo no veía por dónde. Entonces digo, bueno, ejerzo sola y no me importa. Y bueno, y cuando empiezo me piden que tenía que presentar cada 3 meses no sé qué de Hacienda. Y era muy complicado. Entre que no tenía asuntos, porque claro, había terminado aquello, de momento tenía asuntos, pero era de amistades, de gente que había heredado del otro sitio y gente que no eran clientes de la calle. Entonces era de esperar tiempo y me desanimé. Me desanimé y ya me dediqué a mis labores, a leer libros, a leer. Yo tenía un rótulo enorme, así de grande, con María Luisa Vigil, abogado. Entonces Mari Montero, que era catedrático de literatura y de gramática, dice, María Luisa, estás equivocada, tienes que poner abogada. Y me sonó horrible, digo, ¿cómo voy a poner abogada? ¿No? De aquella era increíble. Y resulta que después, claro, me di yo cuenta que tenía razón por la salve. En la salve, al rezar la salve, decimos abogada nuestra. Y es debe de ser de la Edad Media, poco menos, el origen. Entonces, históricamente y todo, la abogada existe. Era abogada, viene de origen, no está inventado de 2 días. Eso, y ella se ponía muy pesada. Digo, no, por Dios, de aquello hubiera sido horrible si pongo abogada. Tuve ventaja, más que por una razón, porque llamaban más la atención, o sea, se fijaban más en mí. Entonces, concretamente, en la sala, al hacer informes, todo lo que dijese, estaban pendientes de lo que dijese, entonces me lo valoraban. Mientras que un chico, que a lo mejor valía más que yo, bueno, pasaba como desapercibido. ¿Entiendes? Es decir, que el ser mujer no solo fue un inconveniente, sino que fue, para mí, en el ejercicio de la profesión, en todo, en el trabajo, en el vertical, era una ventaja. Para mí fue una ventaja. Lo tengo que decir con toda satisfacción, que no tuve ni un inconveniente de nada, en absoluto, al contrario. Además se sorprendían y les llamaba, eso llegaba aquel paisano, sentabas enfrente, que yo no llevaba, Minas era un sindicato, pero en vacaciones, y llegaban unos paisanos con una pinta de burro, bueno, pobres, de minero, y bueno, sí, se sentaban y decían, ¿y el abogado? Esa era la primera pregunta. Digo, no, el abogado soy yo, es que yo soy abogado. Ah, muy bien, muy bien. Inmediatamente me planteaban el problema, pero me aceptaban con toda normalidad, ¿eh? O sea, eso tengo que decirlo y no sé si otras que fueron después que yo tuvieron problema, pero yo no lo tuve.